Esta noche no estamos hablando de un simple fallo técnico. Estamos hablando de algo mucho más serio. Según la información que está emergiendo, sistemas militares de última generación habrían sido parcialmente neutralizados sin un solo misil disparado, solo con guerra electrónica. Y la pregunta que nadie en Washington quiere responder es esta. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva forma de guerra, donde la tecnología más avanzada del mundo puede ser apagada en silencio? Porque si esto se confirma, nada en el campo de batalla moderno vuelve a ser igual. Si quieres análisis real, sin filtros y sin versiones oficiales suavizadas, suscríbete al canal ahora. Dale like al video, compártelo y comenta qué opinas, porque tu voz también forma parte de esta conversación. Permítanme comenzar con un hecho que, según diversas fuentes de inteligencia, no está siendo comunicado con total transparencia al público por parte del Pentágono esta mañana. Durante la pasada noche, en algún punto sobre el Mediterráneo Oriental, una formación de cazas F-35 israelíes, considerados entre los sistemas de combate más avanzados y costosos jamás desarrollados, experimentó una degradación parcial de sus capacidades operativas. No se trató de un derribo ni de una falla mecánica. Lo que ocurrió fue una interrupción sistemática de las señales GPS de las que dependen estas aeronaves para navegación, orientación y apoyo en combate moderno. Según los indicios disponibles, dicha interrupción habría sido provocada por capacidades de guerra electrónica atribuidas a Irán, capacidades que durante años han sido públicamente minimizadas por Washington como limitadas o tecnológicamente atrasadas. Desde una perspectiva estrictamente analítica, esto no puede interpretarse como un incidente aislado ni como una anomalía técnica temporal. Se trata más bien de un evento con implicaciones estratégicas que merece una evaluación seria y sostenida. En términos de seguridad internacional, estamos ante una señal operacional que refleja un cambio en el entorno de guerra electrónica en la región. La implicación más relevante es que no se empleó armamento cinético, no hubo misiles, no hubo interceptaciones. Sin embargo, las fuerzas iraníes habrían conseguido interferir en lo que algunos expertos describen como el sistema nervioso electrónico de la aviación militar más avanzada de Israel. El resultado operativo fue una degradación parcial de capacidades críticas durante misiones de patrulla. El F-35 es una plataforma cuya eficacia depende de la integración de múltiples sistemas, sensores, comunicaciones, radar y navegación satelital. Cuando el GPS se ve comprometido, no solo se afecta la navegación básica, se altera la sincronización de datos, la coordinación entre aeronaves y la calidad de la conciencia situacional del piloto. En términos militares, esto supone una reducción significativa de la ventaja operativa que caracteriza a este tipo de aeronaves de quinta generación. En la práctica, un piloto en estas condiciones deja de operar con plena confianza en sus sistemas automatizados y debe recurrir a procedimientos alternativos que reducen la precisión y aumentan la carga operativa. Esto no equivale a una pérdida total de capacidad, pero sí a una degradación relevante en entornos de alta intensidad. Las implicaciones estratégicas de este tipo de interferencia son considerables. Si se confirma la extensión y precisión de estas capacidades de guerra electrónica, estaríamos ante una evolución significativa del equilibrio tecnológico en la región. Durante décadas, la planificación militar occidental ha asumido la superioridad sostenida en el dominio electromagnético. Este evento, de verificarse plenamente, cuestiona parcialmente esa premisa. Antes de avanzar, conviene plantear las preguntas que, según múltiples fuentes dentro del ámbito de defensa, están siendo debatidas en círculos estratégicos, pero no han sido abordadas públicamente con suficiente claridad. En primer lugar, ¿cómo ha logrado Irán desarrollar una capacidad de interferencia GPS lo suficientemente sofisticada como para afectar operaciones aéreas activas en un espacio aéreo disputado? Y
quizá más importante, ¿en qué momento se produjo este salto cualitativo en sus capacidades técnicas? En segundo lugar, ¿qué implicaciones tiene este tipo de vulnerabilidad para otras plataformas militares occidentales que dependen en gran medida de sistemas de posicionamiento satelital? La cuestión no es únicamente táctica, sino estructural. ¿Hasta qué punto las doctrinas de combate modernas están expuestas a la interrupción electrónica? En tercer lugar, ¿qué consecuencias tiene esto para la doctrina de superioridad aérea israelí, que durante décadas ha dependido de la ventaja tecnológica como elemento central de disuasión y proyección de fuerza? Y finalmente, ¿qué medidas concretas están dispuestas a adoptar Washington y sus aliados para responder a un entorno operativo que parece estar evolucionando más rápido que las estructuras de adaptación institucional? Estas no son preguntas retóricas, son cuestiones operativas con implicaciones directas para la estabilidad regional y para la credibilidad de los sistemas de defensa occidentales. En las próximas secciones analizaremos en detalle cómo se desarrollaron estos eventos, qué tipo de capacidades podrían estar implicadas y qué significa esto para el futuro del equilibrio militar en Oriente Medio. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario analizar con precisión cómo funciona la dependencia del GPS dentro de las operaciones aéreas modernas. En el caso del F-35 utilizado por Israel, no estamos hablando simplemente de un receptor satelital integrado en el sistema de navegación. La realidad es mucho más compleja. Estas aeronaves operan mediante lo que se denomina fusión de sensores, es decir, combinan en tiempo real datos procedentes de múltiples fuentes: radares avanzados, sensores infrarrojos, sistemas de guerra electrónica y enlaces de datos tácticos. Toda esta información se integra en una única imagen operativa que permite al piloto tomar decisiones con un nivel de conciencia situacional sin precedentes. Sin embargo, este sistema depende de un elemento crítico: la sincronización precisa del tiempo y la posición, proporcionada en gran medida por el GPS. Cuando esa señal se degrada o se altera, no se produce simplemente una pérdida de precisión en la navegación. Lo que ocurre es una alteración en la coherencia del conjunto de datos. En términos prácticos, diferentes sistemas comienzan a mostrar información que no coincide entre sí. Esto genera un problema operativo significativo. El piloto no recibe un fallo total del sistema, lo que sería más fácil de identificar y gestionar, sino una serie de datos parcialmente inconsistentes que complican la toma de decisiones en tiempo real. En entornos de combate, esta ambigüedad es particularmente peligrosa. Según la información disponible, lo ocurrido no fue una simple interrupción del GPS. Los indicios apuntan a una combinación de interferencia y suplantación de señal, lo que en términos técnicos se conoce como jamming y spoofing. La diferencia es crucial. Mientras el jamming bloquea la señal, el spoofing introduce datos falsos que el sistema puede aceptar inicialmente como válidos. Este tipo de operación es considerablemente más sofisticada, ya que no solo niega información, sino que la reemplaza con información errónea. Esto puede inducir errores de posicionamiento antes de que los sistemas de verificación detecten la anomalía. Los informes sugieren que el efecto sobre las operaciones aéreas israelíes no fue uniforme, sino progresivo. En las primeras fases de la misión, algunas aeronaves comenzaron a registrar discrepancias en sus sistemas de navegación. Posteriormente, los centros de control terrestre detectaron incoherencias en los datos de posicionamiento transmitidos por los aviones. Esto tuvo un impacto directo en la coordinación de las formaciones. En operaciones aéreas modernas, la eficacia no depende únicamente de la capacidad individual de cada aeronave, sino de su capacidad para operar como una unidad sincronizada. Cuando esa sincronización se ve afectada, la formación pierde cohesión operativa. Es importante señalar que las fuerzas aéreas israelíes, al igual que otras fuerzas modernas, cuentan con procedimientos de contingencia para entornos de degradación GPS. Estos incluyen sistemas de navegación inercial y otros métodos alternativos de posicionamiento.
Sin embargo, estos sistemas no ofrecen el mismo nivel de precisión ni integración que el GPS en condiciones normales. El resultado práctico es una reducción del rendimiento operativo. No una pérdida total de capacidad, pero sí una limitación en la precisión y eficiencia de las misiones. De acuerdo con la información disponible, algunas misiones de ataque habrían sido canceladas o abortadas debido a la imposibilidad de garantizar el nivel de precisión requerido para el uso de armamento guiado. En términos militares, esto significa que ciertas operaciones fueron neutralizadas sin necesidad de intervención cinética directa por parte de Irán. Este punto es particularmente relevante desde una perspectiva estratégica. La neutralización de misiones aéreas sin el uso de misiles o interceptores representa una evolución significativa en la naturaleza de la guerra moderna. En este caso, la interferencia electrónica habría sido suficiente para impedir la ejecución de objetivos tácticos. Desde una perspectiva analítica, esto plantea una cuestión de fondo sobre la naturaleza de la superioridad aérea contemporánea. Durante décadas, las doctrinas militares occidentales han asumido que la ventaja tecnológica en sistemas de navegación, comunicación y precisión garantizaría una superioridad sostenida en el campo de batalla aéreo. Sin embargo, lo ocurrido sugiere que esa ventaja puede ser más vulnerable de lo que se había estimado en determinados escenarios de guerra electrónica avanzada. Es importante subrayar que estas capacidades no aparecen de forma repentina. Según los antecedentes conocidos, Irán ha estado desarrollando capacidades de guerra electrónica durante más de una década, con avances significativos a partir de incidentes anteriores en los que sistemas aéreos no tripulados occidentales fueron comprometidos. Estos desarrollos han sido progresivos y en algunos casos han implicado la combinación de tecnología propia con conocimiento adquirido a través de incidentes operativos previos y cooperación técnica con aliados estratégicos. Lo relevante en este contexto no es únicamente la existencia de estas capacidades, sino su aplicación en un entorno operativo real contra plataformas de quinta generación. Esto eleva el nivel del análisis, ya que permite observar su eficacia en condiciones de combate, no solo en teoría o pruebas controladas. En términos más amplios, lo ocurrido obliga a reconsiderar ciertos supuestos que han guiado la planificación militar en la región durante años. La dependencia de sistemas satelitales, la integración digital de plataformas de combate y la confianza en la superioridad electrónica ya no pueden darse por garantizadas sin un análisis más profundo de las capacidades de interferencia del adversario. En la siguiente sección abordaremos cómo estas capacidades se han desarrollado históricamente, qué papel han jugado actores externos en su evolución, ¿y qué implicaciones tiene esto para el equilibrio estratégico regional en el futuro inmediato? Los indicios disponibles apuntan a que el impacto de esta operación no se limitó exclusivamente a la navegación por GPS. Fuentes técnicas sugieren que también pudieron verse afectados sistemas de enlace de datos tácticos como los utilizados para la coordinación entre aeronaves y centros de mando. En el caso del F-35, estos enlaces permiten compartir en tiempo real información crítica sobre objetivos, amenazas y posicionamiento. Si estos sistemas fueron efectivamente degradados, aunque sea de forma parcial, las implicaciones operativas son significativas. En la práctica, una formación aérea moderna no opera como unidades independientes, sino como una red integrada. La pérdida de esa integración convierte a cada aeronave en un nodo aislado, reduciendo la eficiencia global de la misión y aumentando la vulnerabilidad táctica. Las fuerzas aéreas israelíes, reconocidas por su alto nivel de profesionalismo y experiencia operativa, habrían respondido ajustando rápidamente sus perfiles de misión.
Según la información disponible, algunas operaciones fueron reconfiguradas para reducir la exposición a entornos de interferencia electrónica, incluyendo cambios en altitud y rutas de vuelo. Desde una perspectiva militar, estas decisiones son coherentes con los protocolos establecidos. Sin embargo, también implican una concesión operativa: la adaptación a las condiciones impuestas por el adversario. En otras palabras, no se trata de una derrota directa, sino de una modificación forzada del comportamiento operativo. Este tipo de ajuste, aunque tácticamente válido, refleja un cambio importante en el entorno estratégico. Durante años, la planificación militar occidental en la región ha operado bajo la premisa de una superioridad tecnológica sostenida, particularmente en el dominio aéreo y electrónico. Lo ocurrido sugiere que esta premisa está siendo desafiada de manera más consistente. En paralelo, las reacciones iniciales en Washington han seguido un patrón ya conocido en episodios similares. En primer lugar, una fase de evaluación técnica interna. En segundo lugar, una comunicación pública cuidadosamente controlada, diseñada para reconocer el incidente sin amplificar su significado estratégico. Este enfoque no es nuevo. Ha sido observado en contextos anteriores relacionados con capacidades militares de Rusia y China. El objetivo inmediato suele ser evitar una interpretación pública que pueda erosionar la percepción de superioridad tecnológica o de control operativo. Sin embargo, este tipo de gestión comunicativa no modifica los hechos operativos sobre el terreno. Según la información disponible, las agencias estadounidenses competentes en el ámbito espacial y cibernético han iniciado un análisis urgente del tipo de interferencia detectada, con el objetivo de identificar con precisión las características técnicas de la señal utilizada. Este análisis es fundamental para determinar la naturaleza exacta de la amenaza. No es lo mismo una interferencia de amplio espectro que una operación de suplantación de señal cuidadosamente calibrada. Las contramedidas dependen directamente de esta distinción. En paralelo, activos militares estadounidenses desplegados en la región han sido puestos en estado de mayor alerta. Entre ellos se encuentran plataformas de guerra electrónica capaces de proporcionar apoyo a operaciones aéreas aliadas mediante interferencia ofensiva y defensiva. No obstante, este tipo de capacidad también presenta limitaciones operativas. Las aeronaves de guerra electrónica, por su diseño, no suelen operar en entornos de alta amenaza sin protección adicional. Esto limita su capacidad de intervención directa en zonas altamente disputadas, especialmente si el adversario ha planificado sus sistemas de interferencia, teniendo en cuenta su presencia. Esto introduce una dimensión importante en el análisis: la posibilidad de que las capacidades de guerra electrónica iraníes no solo sean reactivas, sino también anticipatorias en su diseño operativo. En términos más amplios, el episodio ha reactivado un debate estratégico dentro de círculos de defensa occidentales sobre la naturaleza de la superioridad tecnológica. Durante décadas, la ventaja en sistemas avanzados ha sido considerada suficiente para garantizar la superioridad operativa. Sin embargo, el entorno actual sugiere que esa ventaja es cada vez más dependiente de supuestos que pueden ser explotados por adversarios tecnológicamente adaptativos. Este punto es particularmente relevante cuando se considera la evolución de la guerra moderna, la proliferación de sistemas electrónicos avanzados, el acceso a tecnologías de doble uso y la difusión de conocimiento técnico han reducido las barreras de entrada en áreas que anteriormente estaban dominadas por un número limitado de potencias. Irán, en este contexto, no ha desarrollado estas capacidades en aislamiento. Los análisis disponibles indican un proceso de evolución gradual, influido tanto por ingeniería interna como por la explotación de oportunidades tecnológicas derivadas de incidentes previos en el campo operativo. Uno de los elementos clave en esta evolución fue la captura de sistemas no tripulados occidentales en años anteriores,
lo que habría proporcionado información valiosa sobre vulnerabilidades en sistemas de navegación y control. A partir de ese punto, el desarrollo de capacidades de interferencia habría seguido una trayectoria de mejora progresiva. El resultado es un entorno operativo en el que la guerra electrónica no es un componente auxiliar, sino un elemento central de la estrategia militar. Desde una perspectiva estratégica, esto plantea una cuestión fundamental para las fuerzas occidentales. ¿Hasta qué punto sus sistemas actuales están preparados para operar en entornos donde la superioridad electromagnética ya no puede darse por garantizada? En la siguiente sección analizaremos cómo este cambio afecta al equilibrio regional más amplio. ¿Qué papel desempeñan otros actores internacionales en esta dinámica? ¿Y qué implicaciones tiene para la estabilidad futura de Oriente Medio? Las evaluaciones técnicas preliminares sugieren que los sistemas de interferencia utilizados en este episodio no se limitan a un único vector de ataque. En lugar de ello, todo indica que estamos ante una combinación de capacidades de perturbación electrónica diseñadas para operar de forma coordinada sobre múltiples sistemas simultáneamente. Esto incluye no solo el GPS, sino también potencialmente radares terrestres y enlaces de comunicación. En términos militares, este enfoque se conoce como guerra electrónica en capas. No se trata simplemente de bloquear una señal, sino de degradar progresivamente la capacidad del adversario para mantener conciencia situacional coherente. Este tipo de operación requiere planificación, integración de sistemas y un nivel de madurez tecnológica que no se desarrolla de forma improvisada. Las señales observadas durante las operaciones aéreas israelíes son consistentes con este tipo de estrategia. Las anomalías en la navegación no fueron uniformes ni instantáneas, sino progresivas y variables según la zona de operación. Esto sugiere una capacidad de ajuste dinámico del sistema de interferencia, posiblemente en función del movimiento de los objetivos. Desde el punto de vista de la defensa aérea moderna, este es un desarrollo relevante. Tradicionalmente, los sistemas de guerra electrónica se clasificaban en dos categorías principales: interferencia de negación, que bloquea señales, y guerra electrónica de precisión, que busca alterar selectivamente la información recibida por el adversario. Lo observado en este caso parece situarse más cerca de la segunda categoría. En paralelo, también se ha señalado la posibilidad de que ciertos sistemas de comunicación táctica entre aeronaves hayan experimentado degradación parcial. En plataformas como el F-35, estos enlaces de datos son esenciales para la coordinación en tiempo real. Permiten compartir información sobre amenazas, objetivos y posicionamiento sin depender exclusivamente de comunicaciones tradicionales. Si estos enlaces fueron efectivamente afectados, aunque sea de forma limitada, el impacto operativo es significativo. La ventaja de estas plataformas no reside únicamente en su capacidad de detección individual, sino en su funcionamiento como red integrada de combate. Cualquier interrupción en esa red reduce la eficiencia global del sistema. Las fuerzas aéreas israelíes han desarrollado procedimientos específicos para operar en entornos de interferencia electrónica. Estos incluyen el uso de sistemas de navegación inercial, protocolos de comunicación alternativos y ajustes en la planificación de misiones. Sin embargo, estos métodos no replican completamente la precisión y eficiencia de los sistemas basados en GPS y enlaces de datos activos. En consecuencia, aunque las misiones pueden continuar, lo hacen bajo condiciones degradadas. Esto introduce un elemento de incertidumbre en la ejecución de operaciones de alta precisión, particularmente en escenarios donde la sincronización exacta es crítica. Desde una perspectiva estratégica más amplia, este tipo de incidente tiene implicaciones que van más allá del ámbito táctico inmediato. Durante décadas, la doctrina militar occidental en la región ha descansado en la premisa de que la superioridad tecnológica en el dominio electromagnético era prácticamente incuestionable.
Esta premisa ha influido en decisiones de adquisición, planificación operativa y diseño doctrinal. Sin embargo, lo ocurrido sugiere que esta ventaja puede estar sujeta a contestación en determinados entornos operativos. No se trata de una pérdida de superioridad general, sino de una erosión localizada en un dominio específico que resulta crítico para la guerra moderna. En Washington, las primeras respuestas han seguido un patrón institucional bien establecido. En primer lugar, una fase de evaluación técnica interna para determinar con precisión la naturaleza del sistema de interferencia utilizado. En segundo lugar, una fase de comunicación pública cuidadosamente calibrada, destinada a reconocer el incidente sin amplificar su impacto político o estratégico. Este enfoque refleja una tensión recurrente en la gestión de incidentes militares de alta sensibilidad, la necesidad de equilibrar la transparencia técnica con la estabilidad narrativa. Sin embargo, este equilibrio puede resultar difícil de mantener cuando los hechos operativos tienen implicaciones estratégicas significativas. Las agencias estadounidenses responsables del dominio espacial y cibernético han iniciado un análisis detallado de las señales detectadas. El objetivo es identificar con precisión si se trata de interferencia convencional, suplantación de señal o una combinación de ambas técnicas. Esta distinción es esencial para determinar las contramedidas adecuadas. En paralelo, las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la región han ajustado su nivel de alerta. Entre los activos relevantes se encuentran plataformas de guerra electrónica aérea capaces de proporcionar apoyo a fuerzas aliadas mediante interferencia ofensiva y defensiva. Estas capacidades están diseñadas para contrarrestar precisamente este tipo de amenazas. No obstante, su eficacia depende del entorno operativo. En escenarios donde el adversario ha anticipado su presencia, su capacidad de intervención puede verse limitada. Esto introduce un elemento adicional de complejidad en la planificación de respuestas inmediatas. A nivel político, el episodio ha intensificado un debate ya existente dentro de círculos estratégicos occidentales. La cuestión central es si las doctrinas actuales de superioridad tecnológica siguen siendo plenamente válidas en un entorno donde múltiples actores estatales y no estatales han desarrollado capacidades avanzadas de guerra electrónica. Este debate no es meramente técnico. Tiene implicaciones directas para la política exterior, la planificación de defensa y la asignación de recursos. En particular, plantea interrogantes sobre la resiliencia de sistemas militares altamente digitalizados en entornos de conflicto moderno. En la siguiente sección analizaremos cómo este incidente encaja dentro de una tendencia más amplia de evolución de capacidades militares en la región, qué papel están desempeñando otros actores internacionales en este proceso y qué podría significar todo ello para el equilibrio estratégico en los próximos años.